Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo resolver un triángulo oblicuángulo usando la ley de senos. Comencemos. Es importante recordar que un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ningún ángulo de 90 grados. Esto significa que los ángulos pueden ser agudos, es decir, ángulos con un valor menor de 90 grados, o también puede ser obtusos, es decir, ángulos mayores de 90 grados, pero menores de 180. Bien, es importante que antes de comenzar la solución de un triángulo, le asignemos a cada uno de los ángulos una letra que nos permita distinguir un ángulo del otro. Bien, tenemos entonces aquí un triángulo oblicuángulo, ya que podemos observar que ninguno de los tres ángulos es un ángulo recto o de 90 grados. Bien, entonces, lo primero es asignarle una letra a cada uno de los ángulos. Por lo tanto, a este ángulo se le asigna la letra A. Para este segundo ángulo le vamos a asignar la letra B. Y para el tercer ángulo, el ángulo que se encuentra en la parte de arriba, le vamos a asignar la letra C. Es importante comentar que el orden que se le asigne de letras a cada uno de los ángulos es indiferente. Es decir, pudo haber quedado aquí el ángulo A, acá el ángulo B y acá el ángulo C. Y no hay ningún problema. Vuelvo a repetir, la posición que ocupe cada letra en cada uno de los ángulos no es algo que nos vaya a modificar la solución. Bien, de igual manera, a cada uno de los lados también se le debe de asignar una letra, pero minúscula. Y para ello debemos de aplicar lo siguiente. Si este es el ángulo A, el lado que se encuentra enfrente, este es el ángulo A, el lado que se encuentra enfrente del ángulo, todo este lado, le deberemos de asignar la letra A minúscula. Bien, si este es el ángulo B, el lado que se encuentra enfrente, este es el lado que se encuentra enfrente del ángulo B, se le debe de asignar la letra B minúscula. Y de igual manera, si este es el ángulo C, el lado que se encuentra enfrente, todo este lado, se le deberá de asignar la letra C minúscula. De esta manera, ya le hemos asignado letras a los ángulos y letras a los lados. Es importante recordar que las letras minúsculas se le asignan a cada uno de los lados del triángulo y que las letras mayúsculas pues se le asignan a cada uno de los ángulos interiores del triángulo. Bien, para poder resolver un triángulo oblicuángulo, hacemos uso de una ley llamada ley de senos y que ésta se indica a través de la siguiente fórmula. La fórmula es A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y esto es igual a C sobre seno de C. Bien, esta fórmula se compone de tres parejas. Primer pareja, segunda pareja y tercer pareja. En cada una de las parejas se está relacionando el ángulo con su lado opuesto. ¿Sí? Ángulo A con su lado opuesto A. De igual manera para el ángulo B con su lado opuesto B. Y para el C lo mismo, ángulo C
con su lado opuesto C. Esta relación que se establece entre el ángulo y su lado opuesto nos permitirá resolver triángulos oblicuángulos. Y bueno, para poder entender cuál es el proceso que se debe de seguir, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a resolver el siguiente triángulo oblicuángulo usando la ley de los senos. Bien, tenemos ahí el triángulo oblicuángulo. Podemos darnos cuenta que ningún ángulo mide 90 grados o es un ángulo recto. Bien, es importante localizar o identificar cuáles son los datos que conocemos. En este caso, o en este ejemplo, conocemos el ángulo C, que tiene un valor de 25 grados 15 minutos. Al mismo tiempo, también conocemos el valor del lado B, este lado, que tiene una medida de 10. Y como tercer dato conocido, conocemos este lado llamado lado C con una medida de 15. Es muy importante recordar que cuando vamos a resolver un triángulo, siempre partimos de conocer 3 datos y desconocer los otros 3. Recordemos que resolver un triángulo significa encontrar lo que le hace falta. Bien, veamos entonces, ¿qué hace falta encontrar en este triángulo? Pues bien, nos hace falta encontrar el ángulo A. También nos falta encontrar el valor del ángulo B. Y por último, desconocemos cuánto vale todo este lado al cual le hemos asignado la letra A. Bien, para poder tener un orden, es muy aconsejable que anotemos los datos conocidos con los que vamos a dar inicio a la solución del triángulo. Por lo tanto, pues vamos a anotar datos conocidos, lado B con medida de 10, lado C con medida de 15 y el ángulo C con una abertura de 25 grados 15 minutos. De igual manera, vamos a anotar ahora los datos desconocidos. Tenemos como dato desconocido el lado A, el ángulo A y el ángulo B. Bien, para poder resolver el triángulo vamos a usar la ley de los senos, cuya fórmula es la siguiente. A al seno de A es igual a B a seno de B y esto es igual a C sobre seno de C. Bien, tenemos entonces 3 parejas, la pareja A, la pareja B y la pareja C. Bien, de las 3 parejas que forman o integran la fórmula, es bien importante observar lo siguiente. Una de las 3 parejas se encuentra completa, es decir, se conoce al mismo tiempo el valor del lado y el valor del ángulo. Esto lo vamos a ver en el triángulo. Si observamos el triángulo, nos damos cuenta que conocemos el ángulo C, ahí tenemos su valor, pero al mismo tiempo también conocemos todo este lado llamado lado C. Por lo tanto, de las 3 parejas, la completa viene siendo la pareja C al conocer el valor del lado y el valor del ángulo. Pues bien, esa pareja va a ser la que vamos a tomar para iniciar la solución del triángulo. Por lo tanto, la pareja que vamos a tomar en un principio es esta, C sobre seno del ángulo C. Bien, de las 2 parejas restantes, la B
y la A, hay una de ellas en la cual conocemos uno de los datos, pero desconocemos el otro. Nuevamente, si nos fijamos en el triángulo, nos damos cuenta que la pareja que está incompleta, pues es la B, ya que conocemos el lado B, pero desconocemos el ángulo B. Es decir, en esta pareja conocemos el lado B y desconocemos el ángulo B. Ahora, observando el triángulo, nos damos cuenta que la pareja en la cual no se conoce ningún dato, pues viene siendo la pareja A. Observemos, no conocemos el ángulo A, ni tampoco conocemos el lado A. Por lo tanto, la pareja A está totalmente incompleta, ya que no conocemos ni el lado ni el ángulo. Bien, por lo tanto, vamos a usar la combinación de la pareja B con la pareja C. Siempre al momento de resolver un triángulo oblicuángulo, solamente vamos a usar o vamos a combinar dos parejas. No podemos usar las tres, solamente vamos a usar dos de ellas. Y en este caso vamos a usar la pareja B en combinación con la pareja C. Bien, entonces de la ley tomaremos, para calcular el ángulo B, tomaremos la pareja B y la pareja C. Bien, una vez que tenemos ya determinadas cómo vamos a combinar estas parejas, pues enseguida vamos a reemplazar. Hay que recordar que el reemplazamiento significa quitar la letra y en lugar de la letra colocar su valor. Bien, entonces veamos. Quitamos la letra B y en lugar de la letra B anotamos su valor, que en este caso el lado B tiene un valor de 10. Bien, entonces anotamos 10. En la parte inferior nos pide el seno del ángulo B, pero el ángulo B es un valor desconocido. Por lo tanto, no podemos reemplazar y esta anotación se queda igual, seno del ángulo B. Esto será igual a C. El lado C, vemos en el triángulo que tiene un valor de 15. Por lo tanto, reemplazamos la letra C por el valor de 15. Mientras que en la parte inferior nos pide el seno del ángulo C. Pues bien, vemos que el ángulo C tiene un valor de 25 grados 15 minutos y por lo tanto sí podemos reemplazar aquí como seno del ángulo C, pero el valor del ángulo C es 25 grados 15 minutos. Bien, una vez que llevamos a cabo el reemplazamiento y quitamos la letra y colocamos el número, ahora viene lo siguiente. Debemos de llevar a cabo una multiplicación en cruz. Esta multiplicación siempre se debe de aplicar cuando usemos la ley de los senos. Esto significa que vamos a multiplicar cruzado 10, se va a multiplicar por el seno de 25 grados 15 minutos. Y de igual manera, enseguida vamos a multiplicar 15 por el seno de B. Al momento de multiplicar, nos quedará una expresión en un solo renglón. Veamos. 10 lo multiplicamos por el seno del ángulo, quedando 10 que multiplica a seno de 25 grados 15 minutos. Esto será igual. La otra multiplicación nos queda 15 que multiplica al seno de B. Podemos entonces observar que ahora la ecuación nos quedó de manera lineal y ya no como fracciones. Bien,
Ahora, por comodidad, podemos hacer intercambio de lugar. Es decir, toda esta cantidad, 15, que multiplica al seno del ángulo B, puede pasar al lado contrario, como se muestra en la parte inferior. Y de igual manera, 10 que multiplica al seno de 25 grados 15 minutos puede también pasar al lado contrario, tal y como quedó anotado en la parte inferior. El llevar a cabo este cambio de lugar no, perjudica a la fórmula, no pasa absolutamente nada, tenemos esa libertad o esa posibilidad de intercambiar los elementos de la igualdad al mismo tiempo y con ello pues no estamos alterando de ninguna manera la igualdad, únicamente por comodidad. ¿Por qué? Porque más adelante cuando despejemos el seno del ángulo B, pues va a ser más fácil poderlo entender. Bien, continuemos. Bien, tenemos el mismo ángulo, vamos también a tomar los datos, el valor del ángulo C, el valor del lado B y el valor del lado C. Y bien, esta expresión es la expresión que teníamos anteriormente, no ha cambiado nada. Enseguida lo que vamos a hacer es despejar el seno de B. Recordemos que la palabra despejar pues significa dejar solo o dejar sola más bien a la letra y retirarle la cantidad que se encuentra acompañándola. En este caso vamos a despejar seno de B y para ello debemos de retirar el número 15. Al momento de tomar el número 15 y retirarlo, lo vamos a pasar al lado contrario, pero, ojo, debe de pasar el número 15 o el número que se tenga, deberá de pasar siempre por la parte inferior. Es decir, el número 15 quedará dividiendo a 10 que multiplica al seno de 25 grados 15 minutos. De la siguiente manera. Como podemos ver en esta siguiente anotación, hemos pasado el número 15 a la parte inferior, quedando dividiendo a 10 por el seno del ángulo. Bien, una vez que hemos despejado el seno de B, nos disponemos entonces a usar la calculadora para obtener el seno del ángulo. Bien, tenemos entonces seno de B será igual a 10 por el seno de 25 grados 15 minutos divididos entre 15. Bien, este decimal se obtuvo de obtener el seno de 25 grados 15 minutos. Bien, esto lo hacemos con la calculadora. Recordemos, para poder obtener el seno del ángulo, lo primero que se hace es oprimir la tecla de seno, enseguida capturar el ángulo, 25, botón de grados, enseguida 15, nuevamente el botón de grados, y por último se debe de oprimir el botón igual. Y entonces en la pantalla de la calculadora aparecerá el decimal 0.42656. Bien, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar 10 por el seno del ángulo. Esto nos da como resultado, lo anoté acá arriba, al multiplicar 10 por el seno del ángulo obtenemos 4.26568, que está dividido entre 15. Bien, lo que vamos a hacer ahora es dividir, de donde obtenemos que el seno de B será igual a 0.28
43,7. De ahí vamos a obtener el valor del ángulo B. Bien, ¿cómo obtenemos el valor del ángulo? Fíjate bien. Hemos retirado el seno, lo hemos pasado al lado contrario, pero deberá de quedar anotado como seno a la menos 1. ¿De quién? Del decimal. 0.28437. Nuevamente aquí hacemos uso de la calculadora para obtener el valor del ángulo. Bien, recordemos. Lo primero que debemos de hacer es oprimir el botón de Shift. Enseguida, oprimir el botón de seno, dado que estamos usando la ley de senos. Una vez que hemos hecho esto, en la pantalla de la calculadora aparecerá seno a la menos 1. Y entonces es momento de capturar el decimal 0.28437. Una vez que hemos oprimido el decimal, apretamos el botón de igual y en la pantalla de la calculadora aparecerá el resultado. Solamente que el resultado aparece con punto decimal. Y para convertir el decimal a minutos y a segundos, lo último que debemos de hacer es oprimir el botón de grados. Y de esta manera, al final vamos a obtener que el ángulo B tiene una abertura de 16 grados, 31 minutos, 16 segundos. Y con esto hemos encontrado el primer dato desconocido, es decir, el valor del ángulo B. Bien, hemos encontrado entonces este valor, este ángulo. Todavía nos falta encontrar el ángulo A y también nos falta encontrar el lado A. Bien, para poder encontrar el ángulo A, vamos a usar una propiedad de los triángulos. Esta propiedad nos dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo siempre deberá de ser 180 grados. Por lo tanto, aplicando esa propiedad, podemos encontrar el ángulo A, ya que conocemos dos ángulos, que viene siendo el ángulo C, 25 grados 15 minutos, y también el ángulo B, que tenemos aquí el valor de 16 grados 31 minutos 16 segundos. Bien, aplicando esta propiedad nos queda lo siguiente. Vamos a calcular el ángulo A y la propiedad es la siguiente. Ángulo A será igual a 180 grados menos la suma de los ángulos conocidos, que es el ángulo B y el ángulo C. Bien, hay que recordar esta propiedad porque es muy importante. Te la vuelvo a mencionar. La propiedad nos dice que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores siempre será igual a 180 grados. Así que si al ángulo, si a 180 grados le restamos lo que nos dé la suma de los otros dos ángulos ya conocidos, pues esa diferencia nos dará el valor del ángulo A. En este caso, al sumar el ángulo B, este ángulo de 16 grados, 31 minutos, 16 segundos, al sumarse con el ángulo C de 25 grados, 15 minutos, obtenemos 41 grados, 46 minutos, 16 segundos. Y si este valor se lo quitamos o se lo restamos a 180, obtenemos que el ángulo A tiene una abertura de 138 grados, 13 minutos, 44 segundos. Y de esta manera ya tenemos el segundo dato no conocido, el ángulo A. Bien,
Hasta aquí ya tenemos el valor del ángulo B y el valor del ángulo A. Solamente restaría por encontrar pues el valor del lado A. Bien, veamos cómo encontrar ahora el lado A. Bien, nuevamente tenemos nuestro triángulo y he anotado los datos que tenemos conocidos hasta el paso anterior. Conocíamos el lado B igual a 10, el lado C igual a 15, conocíamos el ángulo C, 25 grados 15 minutos, después encontramos el ángulo B, 16 grados 31 minutos 16 segundos, y hace un momento encontramos el ángulo A con una abertura de 138 grados 13 minutos 44 segundos. Bien, nos faltaría entonces conocer el lado A, y para ello vamos a usar nuevamente la ley de los senos. Bien, entonces anotamos cálculo del lado A. Bien, recordemos que de las tres parejas, una es la que se encontraba completa. Y recordamos que la que se encontraba completa, pues es la pareja C, dado que conocemos el valor del ángulo y el valor del lado. Por lo tanto, pues vamos a usar la pareja C, la pareja completa, la vamos a usar o la vamos a combinar con la pareja A. ¿Por qué con la pareja A? Pues porque queremos encontrar el lado A. La pareja A ya se conoce parte de ella porque ya conocemos el valor del ángulo A, acá lo tenemos abajo, pero nos falta encontrar el valor del lado A. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar, es decir, vamos a cambiar cada una de las letras por su valor. Entonces tenemos lo siguiente. A es un valor desconocido, permanece como letra, dividido entre seno del ángulo A, es decir, seno del ángulo A, 138 grados, 13 minutos, 44 segundos. Del otro lado de la igualdad tenemos el lado C, con un valor, lo podemos ver aquí en el dato conocido, de 15, dividido entre seno del ángulo C, seno de 25 grados, aquí tenemos el ángulo C, 25 grados 15 minutos. Bien, una vez que llevamos a cabo el reemplazamiento, lo que vamos a hacer a continuación es una multiplicación cruzada. Recuerda que cuando combinas dos parejas de la ley de los senos, debes de llevar a cabo una multiplicación en cruz. Esto significa que debemos de multiplicar A por el seno de 25 grados 15 minutos y que al mismo tiempo debemos de multiplicar 15 por el seno de 138 grados 13 minutos 44 segundos. De esta manera, al efectuar la multiplicación en cruz, se nos va a convertir todo en una igualdad lineal de la siguiente manera. Podemos ver en esta igualdad que estamos multiplicando A, el lado A, por el seno del ángulo de 25 grados 15 minutos, mientras que del lado contrario se multiplica 15 por el seno de 138 grados 13 minutos 44 segundos. Una vez que hemos realizado la multiplicación en cruz, enseguida vamos a despejar la letra A. Por lo tanto, para despejar, para dejar sola la letra A, deberemos de retirar el seno del ángulo. Este valor lo debemos de pasar al lado contrario. Pero hay que recordar que lo que le vamos a retirar
a la letra A siempre deberá de quedar dividiendo. Es decir, este ángulo deberá de quedar en la parte inferior. De esta manera tenemos lo siguiente. Lado A será igual a 15 que multiplica al seno de 138 grados, 13 minutos, 44 segundos. Y todo esto va a ser dividido entre seno de 25 grados, 15 minutos. Bien. A continuación, pues vamos a hacer el uso de la calculadora. Bien, por lo tanto tenemos lo siguiente. 15 que multiplica al seno del ángulo. Seno de 138 grados, 13 minutos, 44 segundos, lo cual nos da como resultado 0.66615. En la parte inferior obtenemos con la calculadora seno de 25 grados, 15 minutos, de donde obtenemos 0.42657. Bien, a continuación pues vamos a multiplicar 15, este número 15 se multiplica por el decimal. Multiplicamos estos dos números de donde obtenemos 9.99225. El decimal que está dividiendo pasa igual. Y para terminar y para encontrar el lado A, basta con dividir 9.99225 entre 0.42656, de donde obtenemos que el lado A tiene una medida de 23.42. Con ello, pues hemos terminado más bien de resolver el triángulo. Ya hemos encontrado los tres elementos que nos hacían falta. Bien, yo espero que a través de este video les ayude a entender cómo usar la regla o la ley de los senos para resolver un triángulo oblicuángulo. Hasta el siguiente video.